Quería compartir con ustedes la carta de Judas, no el Iscariotes, es el otro Judas, otro de los Judas. La van a encontrar, les digo fácil, está antes del Apocalipsis. Entonces buscan Apocalipsis, cuando termina todo, antes de eso, pues una hojita sola, está la carta de Judas. Bueno, me gustaría, si la podemos leer, así tenemos una noción general de la carta y luego, bueno, algunos aspectos de ella, porque aunque sea cortita la carta, que tiene unos 25 versículos, no es tan larga, pero tiene bastante tela para cortar y es bastante importante, aunque parezca chica. Así que por lo menos leyéndola vamos a tener un contexto de lo que escribe Judas ahí en esta epístola, en esta carta. Leemos y luego oramos. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos y que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales y sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, podemos decir nosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu,
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos. Padre del cielo, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por la lectura de tu palabra y nos disponemos para seguir recibiendo de ti. Gracias por poder, junto a los músicos, alabarte, bendecirte, honrarte, pidiendo también tu perdón, tu misericordia con nuestras vidas. Y gracias por poder compartir tu palabra con libertad. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que bendiga, el que ministre nuestras vidas, que puedas bendecir a cada uno de nosotros, a mí también, Señor, con tu palabra y con tu Espíritu, y que nos llene de tu poder, de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Tomen asiento. Bueno, era un poquito larga para leer, pero quería que tengan el contexto. Y no sé si se dieron cuenta, pero tiene bastantes cosas y referencias que si se ponen a leer y estudiar, ir al Antiguo Testamento, buscar todas estas referencias que dice, algunas las van a encontrar, otras no, después vamos a ver por qué, pero van a ver que es bastante, le va a llevar bastante tiempo, a pesar de que la carta es corta. ¿Y quién es este hombre que escribe? ¿Quién es este Judas? Aparecen algunos Judas en la Escritura. Como siempre, cuando ustedes empiecen a investigar, no hay una plena certeza de qué Judas es el que escribe. Hay indicios, ¿no? Hay mayoría que dice, nos parece que es este Judas, y bueno, cuando uno investiga, bueno, gran parte entiende que es este Judas y no el otro, o los dos o tres más probables que lo hayan escrito. La mayoría entiende que fue Judas, que él se presenta de esta manera, vieron que dice en el primer versículo, que es el hermano de Jacobo. Así que Jacobo se está refiriendo al único Jacobo que se lo mencionaba así, el hermano de Jacobo, se lo mencionaba como el hermano del Señor, a Santiago, al que tenemos nosotros como la carta de Santiago. Ese es Jacobo. Pablo también en Gálatas habla el hermano de Jacobo, así que refiriéndose de alguna manera a Judas, entendiendo que, bueno, este Judas es parte de la familia del Señor Jesús, ¿no? Parte de él. Aparece, miren, lo pueden buscar ahí o lo pueden tomar nota, en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3 aparecen las referencias cuando son nombrados los hermanos de Jesús. ¿Se acuerdan cuando se referían? Pero este no es el carpintero, este no es el hijo de José y de María, y sus hermanos son, ¿se acuerdan? Y sus hermanas también están con él. Bueno, dentro de los nombres de los hermanos aparece Judas. Algunos escritores dicen que, vieron cuando leímos que él no se presenta como un apóstol, no se presenta como alguien importante, a pesar de que en nuestras Biblias, cuando ustedes, por lo menos las que tengo yo, esta Biblia, dice introducción a la epístola de Judas y habla de el apóstol, San Judas, tengo yo acá, en alguna Biblia dice el San Judas. A mí me gusta sacarle el San, porque siempre decimos que santos somos todos, así que ¿por qué algunos sí, otros no? Entonces sacamos el San y somos todos con el nombre que tenemos. Pero aparece así, algunos escritores dicen que él se llama de esta manera siervo, porque él lo reconoce a Jesús una vez resucitado, siendo parte de la familia. ¿Se acuerdan que la familia carnal de Jesús es como que no le creían, no daban fe a sus palabras? Pero luego algunos de ellos, tanto Jacobo, ¿no?, que es el que escribe la carta de Santiago, no solamente que la escribe, sino que Santiago fue el principal líder de la iglesia en Jerusalén. Así que este era el hermano, Judas, entienden la mayoría que es el que escribe la carta, por esa introducción. Algunos entienden que no, que es el apóstol. Hay un apóstol que se llama Judas. Si ustedes repasan los 12 apóstoles,
van a encontrar que ahí aparece un Judas, que también lo llaman Tadeo, en otra parte de otro evangelio, se está refiriendo a la misma persona, y ese es el apóstol, es el que el Señor eligió. Algunos entienden que esta epístola la escribe él, pero la confusión es esta, cuando habla que es el hermano de Jacobo, ese no era hermano de Jacobo, entonces, bueno, ahí viene la confusión, ¿no? Pero la gran mayoría entiende esto, que es el medio hermano, sería el hermano del Señor Jesús, que es el hermano también de Santiago, ese es el que escribe. Y van a encontrar también un paralelismo, si ustedes revisan esta escritura, con la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, es casi idéntico. O sea, ustedes ven del 1 al 17 del segundo capítulo de Pedro, y la carta a veces tiene casi las mismas palabras, muy parecida, y también con la misma idea que Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, tanto las tres cartas, digamos, segunda de Timoteo, segunda de Pedro, y esta carta de Judas, están hablando de la apostasía, ¿no? De lo que estaba viniendo, de lo que estaba pasando en la iglesia y de los últimos tiempos, y que hacían referencia tanto a Pablo también, si se acuerdan, en Tesalonicenses, que habla de que el ministerio y toda la operación de la apostasía ya estaba en marcha y que era algo que iba a durar mucho tiempo hasta los últimos días. Así que eso es lo que alerta Judas aquí. Y hay algo llamativo en esta carta, porque fíjense que él aparentemente dicen que él estaba a cargo, Judas, de una iglesia en Palestina, en la zona de Palestina. No se sabe, son suposiciones por otros escritos que han encontrado y por los historiadores del primer siglo, mencionando que él era parte de la iglesia de Palestina. Estamos hablando de Judas, ¿no? El que escribe. Pero él, lo novedoso es que él les va a escribir otra cosa. Vieron que a veces nos pasa y va a escribir algo y siente que no, que tiene que escribir otra cosa distinta. Y si repasan conmigo, pueden tener la Biblia abierta o el celular prendido, no hay ningún problema. Fíjense que en el versículo 3 dice: amados, dice, yo estaba solícito, estaba dispuesto a escribirle acerca de la salvación. Iba a ser como un escrito sobre la salvación. Pero dice, en definitiva me es necesario escribir exhortándoles sobre esto que viene. Entonces es como que cambia el tema, ¿no? Es decir, yo quería escribirles tal cosa, pero he hallado que hay un tema más importante que tengo que alertar y que le tengo que escribir. Así que me llamó la atención esto, repasando la carta de Judas y referenciándola a nosotros. Muchas veces tenemos algo en el pensamiento que compartir. Lo decimos, sí, yo tenía esto preparado. ¿Vieron que muchas veces decimos cuando tenemos que compartir una palabra o una reflexión? Yo tenía esto preparado, pero de alguna manera Dios me inquietó a pensar en otra cosa. Y bueno, acá lo expresa él, ¿no? Dice, iba a escribir tal cosa, pero es necesario que le escriba otras. ¿Qué estaba pasando acá? También Juan, las cartas de Juan, 1, 2 y 3 de Juan, sobre todo la primera carta de Juan, habla de este problema que estaba pasando en ese momento. ¿Cuál era el contexto ahí? Estaba en auge el gnosticismo. Entonces había ciertas enseñanzas que iban contra la palabra de Dios. O sea, ese era el problema puntual que pasaba ahí. ¿Y qué era el gnosticismo? Principalmente era una filosofía que creía en que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Entonces habría que seguir lo espiritual. Hasta ahí estamos bien, estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué hacían ellos? Como decían que la carne no tenía importancia, entonces ellos no tenían problemas en darle el gusto a la carne que quisiese. ¿Está bien? Entonces hacían lo que querían. O sea, en definitiva pasaba eso. Y había maestros que enseñaban eso en las iglesias. De ahí viene toda esta explicación. Y el alerta que hace Judas, como lo hace Pedro, como lo hace Juan, esa era la esencia de ese tiempo. Tal vez hoy tenemos otros problemas, pero eso es lo que pasaba ahí hoy. Así que lo que me gustó de Judas es decir, bueno, yo tenía para decirles y escribirles un tratado sobre la salvación. Él seguramente leía mucho porque vamos a repasar que hace hincapié en los apóstoles. Así que no solamente él se nutría del Antiguo Testamento, sino que también él leía las cartas que escribía Pablo, las que escribía Pedro, y estaba nutrido de esa información. Por eso después resalta justamente eso, ¿no? De los problemas que estaban pasando con el gnosticismo, de lo que estos maestros encubiertos que hacían daño en las iglesias, los alerta. Así que me gustó
porque si bien nosotros no tenemos, el gnosticismo ya está instalado, ¿no?, en nuestra sociedad como otras filosofías, ideologías, pero tenemos otros problemas. Y es muy sencillo lo que hace él. En muy poquitos versículos, lo que hace Judas es primero plantear qué es lo que pasó desde que Dios sacó a su pueblo, en 3-4 versículos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hizo cuando saca al pueblo de Egipto? Dice, Dios lo saca al pueblo de Egipto, es el pueblo elegido, pero ojo, dice, había algunos que se rebelaron. Entonces, ¿qué les pasó a los que se rebelaron? Perecieron todos en el desierto, esos que se rebelaron. Hoy podríamos decirle otro lenguaje, ¿no? Dice, ojo, que se usa la expresión a veces, si haces esto, sos boleta, ¿no? Quiere decir, no sé si estará referenciado que te hacen la boleta, o sea, no sé cuál será el problema por el tránsito, esa expresión, pero bueno, sos boleta, es que vas a tener problemas. Así que el pueblo es sacado de Egipto, ¿sí? Es el pueblo elegido, pero los que se portaron mal, perecieron. O sea, Dios los hizo perecer. Entonces él le empieza a llamar la atención, la advertencia. Dice, ¿qué pasó con esos ángeles que se confundieron, que el diablo, Satanás, se los tentó? Y ahí lo van a encontrar por el libro de Génesis, capítulo 6, perdieron su dignidad. Dice, entonces Dios, ¿qué hizo? Los reservó para el castigo eterno. Y también les dice lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Dice, bueno, seguían, o sea, acá era parte de la idea de alguna manera lo que estaba volviendo a pasar en la época del primer siglo. O sea, piensen que lo de Sodoma y Gomorra es muy anterior, pero les trae a la memoria lo que pasó. O sea, cada uno hacía lo que bien le parecía, cambiaron el uso natural del sexo, cosas que Dios no quiere, que son aberrantes. Entonces, ¿qué pasó? Dios trajo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, no quedó uno, salvo 7, dice, ¿no? Salvo 7, lo sacó a Lot, y lo sacó a la esposa, un par de hijos, y el resto se quedó ahí, inclusive algunos hijos de Lot también, y perecieron. Así que primero les hace llamar la atención, que si bien era parte del pueblo de Dios, al no obedecer, tuvieron consecuencias. Luego lo que hace Judas es la denuncia de esta gente. Que bueno, yo no quiero entrar en ese detalle, porque era el problema que sucedía en ese momento. Como les decía, de los agnósticos, había profesores, maestros que enseñaban esto en la misma iglesia. Si bien eso no lo tenemos acá en nuestra iglesia, particularmente hoy, ¿no?, este tema, pero sí podemos pensar que hay ciertos temas que se enseñan en las iglesias, aunque sean evangélicas, que de a poquito lindan lo que no está bien, ¿no? Lindan lo que a Dios no le gusta. Entonces es buena la advertencia, aunque nosotros la traigamos a nuestros días. Ahora vamos, en un ratito vamos a llegar a esa parte. Otra de los detalles de esta carta de Judas, que son de alguna manera para que nos llamen la atención, novedosos, que no pasan otras cartas. Miren, Judas hace 2 referencias a libros que no están en la Biblia. Yo le voy a mostrar, miren, el versículo 9, fíjense, lean el versículo 9. Versículo 9 que dice: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Esa porción no la van a encontrar en la Escritura, porque esa es un libro que no se agregó al canon bíblico, y es un libro que se llama La Ascensión de Moisés. Y en ese libro aparece esa porción. Ahora, todos estos libros, acuérdense que el canon es muy posterior, ¿no? La Biblia que tenemos nosotros acá fue un acuerdo de algunos, yo no estuve ahí, ustedes creo que tampoco, donde juntaron estos 66 libros y algunos dejaron afuera. Bueno, este es uno de ellos, de los tantos apócrifos que hay, pero Judas toma esa cita de ese libro y aparece ese detalle ahí. Y el otro es en el 14 y 15, también el versículo 14 y 15, que habla de Enoc. No sé si recuerdan. Y esa es una cita textual. Yo el de la ascensión de Moisés no lo leí, el libro, pero sí leí el de Enoc, que tiene más de 100 versículos, de 100 capítulos. O sea, el libro de Enoc es bastante largo. Y ustedes saben que 14 y 15, cuando hace la referencia, es textual lo que dice en los versículos del libro de Enoc.
14 y 15 habla de Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, cuando dice diciendo 2 puntos, dice, he aquí, qué grande, gracias, dice, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que hayan hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Eso es textual de la porción del libro de Enoc. Así que acá hay otra referencia a que el libro de Enoc no lo vamos a tener en este canon, que no pasa con otras cartas. Si bien hay algunas referencias, hay algunos autores que dicen que, por ejemplo, Pablo, cuando habla, que es referenciado por Lucas en el libro de los Hechos, hace menciones de algunos autores de la época, autores griegos, que están en algún pasaje allí y que no son, obviamente, libros inspirados ni personas creyentes, sino que son personajes o personas destacadas de la cultura, y que él, para tener una empatía con el pueblo, les menciona, ¿no?, este tipo de circunstancias. Aparece cuando él está en Atenas, que menciona un autor. Aparece cuando le habla a los Corintios también, que le habla sobre un autor, un poeta griego. Pero bueno, hacen referencias a que no hay problema de que Judas, en este caso, por poner estas referencias, sean libros que no están en el canon. Pero no me quiero meter en esa historia del canon, porque sería bastante para discutir y nosotros podríamos tener cada uno su opinión sobre eso. La cuestión, la verdad, es que esas dos referencias no las van a encontrar en la Escritura, porque son libros que no están en la Biblia, pero sí que eran utilizados y eran comunes. Todos estos libros se encontraron luego en las cuevas de Qumran, y eso dio fe de que tanto el libro de Enoc también se encontró allí, y se pudo datar que fue escrito en la época intertestamentaria, entre los dos testamentos, que se acuerdan que hubieron como 400 años. En esa época se escribe también el libro de Enoc, y muchos de los libros que hoy no están. En verdad, hay referencias de Enoc en el Antiguo Testamento, ¿ustedes se acuerdan? Dice que Enoc era tan cercano a Dios que dice que caminaba con él, y se acuerdan que dice Dios que se lo llevó. Dice que no gustó la muerte, como el caso de Elías también, que son los dos casos. Y bueno, Enoc, y después desapareció, y nadie supo más. Pero sí hay un libro escrito de él, y acá hace referencia también. Cuando hace referencia a esto es porque él dice lo que va a pasar, ¿no?, con esas personas que han perdido, ¿no?, esos ángeles también que perdieron la dignidad. Así que los exhorta, y lo que me gustó de esta carta y que quiero resaltar y subrayar es el versículo 17. En el versículo 17 dice, yo le puse como título, no te olvides. Si le quieren poner un título o guardarlo para el PMS, lo que voy a iniciar, si quieren ya tener para el PMS de marzo, es no te olvides. El título es no te olvides, porque justamente la exhortación de Judas a estos hermanos, con estos maestros y profesores que estaban yendo por las iglesias, es que no se olviden, que hagan memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahí los apóstoles, ¿quién eran? Los que conocemos, que tenemos acá. Era Pablo, era Pedro, el que escribía, era Santiago, que era el hermano de él. Con todas esas exhortaciones, Juan, todo lo que escribían ellos, que hoy tenemos nosotros, lo referencia a eso, que tengamos memoria de lo que escribieron. Y está hablando de ellos, no está hablando en este caso del antiguo pacto, sino de lo que escribieron los apóstoles. Que volvamos esas memorias. Ellos les decían, dice que ojo, tengan cuidado, van a venir algunos que van a venir con ideas extrañas. Y yo lo quiero llevar un poquito a nuestra época. O sea, vayámonos del gnosticismo, pero ¿qué cosas son las que hoy podemos evidenciar que, le digo, se están enseñando en muchas iglesias? Por eso digo, esto me ayuda cuando leo lo de Judas. Judas me dice, bueno, yo te iba a escribir algo, pero ojo, te quiero escribir otra cosa porque hay cuestiones peligrosas. Después dice, ¿qué pasa con aquellos que se desvían? Dice, ¿qué pasó con Egipto cuando salieron de ahí? ¿Qué pasó con los hebreos cuando se fueron de Egipto? ¿Qué pasó con aquellos que desobedecieron? Ojo. Y ahora me dice que nos acordemos, ¿no? La exhortación es que nos acordemos primero nosotros.
Y les digo algunas cosas que yo anoté, ustedes pueden anotar más, pero les digo algunas cosas que yo anoto aquí. No sé, que yo lo he escuchado enseñar. Teología de la prosperidad. O sea, ustedes habrán tal vez escuchado el título. La teología de la prosperidad, nosotros la aprendimos bien cuando hicimos, ¿te acordás, Darío? Y algunos que nos acompañaron cuando hicimos el curso y la capacitación y después la enseñanza de finanzas. Entonces, bueno, una de las contraposiciones a lo que la palabra de Dios enseña respecto de las finanzas es la teología de la prosperidad, que dice de alguna manera, para hacer un resumen, que nosotros, bueno, como somos hijos del rey, somos príncipes y nosotros tenemos que vivir como tales. Entonces nosotros le reclamamos a Dios que Él nos tiene que bendecir de tal manera que tenemos que vivir como hijos del rey. Entonces, para mí tiene que ser lo mejor, ¿no? Porque Dios me tiene que dar lo mejor. Bueno, ahí empieza a desviarse en el camino y bueno, al principio es una paralela que después no es tan paralela y se va y se va muy lejos. Y no es lo que Dios seguramente quiere en nuestras vidas, pero eso se enseña. Y se enseña a decir, bueno, tenés que ofrendar y yo te puedo decir, bueno, poné 100 que Dios te va a dar el doble, poné 1000 que Dios te va a dar 10.000. ¿Sí? Eso es parte de la teología de la prosperidad. Y no es así. Dios no te dice que te va a dar una inversión a cambio si vos ponés. Lo que el Señor dice es que vos uses los recursos y que des con tu corazón lo que vos crees que está bien. Y cada mes que vas a dar más, Dios te va a bendecir más. No significa que sea económicamente. Dice que te va a bendecir más, que puede serlo económicamente. Bueno, esta es una idea de una teología de la prosperidad y que es larga para seguir explicándoles ahora, ¿no? Yo puse también teología del egocentrismo, de estar centrado en mi persona, ¿no? Y eso también es una teología, se enseña. Y hay teologías y maestros que te enseñan que Dios está para bendecirte a vos en todas las cosas que vos quieras, ¿no? Entonces yo me centro en mí. Dios está, ¿no?, para bendecirme a mí. Dios está para cuidarme a mí. Dios está para solucionar mis problemas, ¿no? Dios está para darme mis cosas, lo que yo deseo. Y todo se centra en mí. Bueno, esa es una teología también equivocada, porque nosotros es al revés. Nosotros estamos para bendecirle a Él. Él nos rescató para darle gloria a Él, ¿no? ¿Él nos va a bendecir? Sí, nos va a bendecir, nos va a cuidar. Pero esto es un capricho, ¿no?, egocéntrico de mí y de pensar solamente en mí. Así que esa es una teología que, aunque a usted no les parezca, se infiltra, ¿no?, en la educación, en las iglesias. Y yo voy porque me siento bien, porque Dios me va a bendecir a mí. No, yo tengo que venir por agradecimiento, ¿no? Porque Él me rescató de toda la porquería donde yo vivía y todas las cosas malas que podría haber hecho. Dios me rescató, ¿no? Me rescató, me dio vida, ¿no? Me prometió que me va a regalar vida eterna, que ya me la regaló, y me perdonó todos los pecados. Eso es lo que yo vengo a agradecer. Si yo me fijo solamente en mí, entonces voy a quedar solamente con mi persona y me voy a olvidar del resto del plan de Dios. Así que eso es parte de una teología que se da en la actualidad. Ideología de género, noté yo. Ideología de género. Ustedes saben, esto es una ley, ¿no?, del gobierno, no es algo que las iglesias pusieron. Pero ojo, hay iglesias evangélicas que están de acuerdo con la ideología de género. ¿Sabían ustedes eso? Sí, las hay. Así que, por eso, pareciera que, no, ¿cómo va a haber ¿cómo se le puede ocurrir a alguno pensar que si es algo contra la naturaleza, está de acuerdo en lo que es la Escritura? ¿Saben que sí? Hay iglesias evangélicas en nuestro país y en el mundo que están de acuerdo con la ideología de género y no tienen problema porque Dios nos ama a todos. Eso está muy bien, Dios nos ama a todos, eso es una verdad, pero Dios no quiere eso. Por eso les dice, y me gustó lo de Judas, dice, acuérdense lo que le pasó, ¿está bien?, lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Entonces tengamos memoria. ¿De qué tener memoria? De lo que los apóstoles nos enseñaron. ¿Quiénes son los apóstoles? De vuelta, ¿no? Lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribió Juan, de lo del Señor Jesús, lo que hizo, lo que escribió Lucas, los evangelios. Eso es lo que nos nutre a nosotros de la verdadera doctrina, la verdadera teología. ¿Podemos decir amén? Amén. Así que eso está pasando hoy. No tenemos el gnosticismo, pero tenemos otras cosas. Entonces que el Señor nos guarde de todo eso y que
No solamente que no llegue acá. ¿Se acuerdan del pastor César que decía alguna vez? Se van a acordar. Si alguna vez alguien llega acá y se para y empieza a decir, ¿se acuerdan? Algo que esté contrario a la Escritura, ¿se acuerdan? Lo sacan de ahí arriba. Si llego a ser yo también, decía, ¿no? Diciéndose a él mismo. Así que nosotros esto lo tenemos que cuidar. Y sepan ustedes que esto está pasando. Algunas divisiones, para darles más una ilustración, algunas divisiones que hay de corporaciones en el país que nuclean asociaciones y entidades evangélicas se han dividido justamente por estos temas. Hay algunas instituciones que se fueron de organismos porque justamente creen estas cosas, en especial la ideología de género, que todavía no era ley, pero ya se empezaba a evidenciar. Hay una iglesia en el país, especialmente se llama, y yo se lo digo como nombre, no tengo ningún problema en decirlo, Iglesia Evangélica del Río de la Plata se llama. ¿Sí? Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Esa es una iglesia formada por homosexuales, por ejemplo. Tiene personería de culto, tiene fichero, ¿sí? Y aparece así el nombre, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Y hay otras denominaciones tradicionales, ¿sí? Que son las históricas, que aceptan esto y por ese motivo se han dividido de otras instituciones en el país que nuclean iglesias evangélicas y han formado, o se han quedado, mejor dicho, en su esfera. Pero esto está pasando, esto es una realidad. Así que, quiero decir, no está el gnosticismo, pero tenemos otras cosas que podemos decir, bueno, estos maestros enseñan esto. ¿Le agrada a Dios eso? Distinto es que nosotros entendamos, y esto está bien, que tenemos que recibir nosotros a todos, porque Dios nos ama a todos. Y el Señor Jesús murió por todos, ¿está bien? Eso está bien, pero una cosa es que nosotros abramos las puertas a todas las personas, porque nosotros somos pecadores todos. Otra es no diferenciar lo que Dios quiere y de qué manera Dios quiere que vivamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la diferencia. Yo noté otra acá, no se enojen conmigo las mujeres. Pero yo, ¿sabes qué puse, Maxi? Te miro vos porque así no me miro. La ideología feminista puse. Es muy duro, yo sé que es muy duro. Pero bueno, quiero poner entre paréntesis, como antes era la machista, así quedó bien. Porque también la machista estaba mal. Pero hoy en día es como que estamos en la otra parte del péndulo, ¿no? Y ustedes se darán cuenta, hasta las mismas mujeres pienso que también se dan cuenta y diferencian lo que es el feminismo, ¿no? Con el hecho de decir, ahora vas a ver que se creían estos, ahora vas a ver nosotros lo que vamos a hacer y vamos a ser mejores y le vamos a ganar y por eso ahora, no sé, somos mecánicas, somos colectiveras, ahora cargamos combustible nosotras, ahora arreglamos el auto, nos tiramos abajo, cambiamos la goma, etc. Si a algunos les pasó alguna vez que le dan el asiento y se enojan, a mí no me pasó, o sea, no hay por qué. O el paso, ¿no? Le das el paso y se... Bueno, eso es lo que digo que está mal, ¿no? Del feminismo en esa lucha por decir ahora nosotros vamos a hacer lo que nos desprestigiaron todo el tiempo. Esa ideología también se mete en la iglesia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dio? ¿Dios qué hizo? Dio roles a la mujer y al varón. Así que si nosotros lo tenemos claro, ¿dónde lo tenemos claro? Los apóstoles nos escribieron eso. Por eso me gustó, tengamos memoria de las cosas que los apóstoles escribieron. Entonces, de esa manera, nosotros no nos desviamos. ¿Sí? Amén, podemos decir. ¿No se enojaron la chica conmigo? Porque eso está más o menos... Uy, hice una cara de más o menos. No te voy a decir quién es, pero es una cara más. Pero ustedes lo van a diferenciar. Y yo pienso que la mujer que es mujer, ¿no? Con mayúscula, yo creo que le molesta también. Yo no soy mujer, ¿no? Pero si fuese, ahora que la ley me lo permite, si fuese, yo creo que yo también me enojaría, porque vería que no está ocupando el lugar que tiene que ocupar. Entonces sí está bien, porque Dios dice que en Cristo somos todos iguales, ¿no? Mujer, varón, somos iguales, pero hay roles, ¿sí? Entonces hoy es muy difícil explicarle a una mujer feminista, no cristiana, digamos, o falsa cristiana, decirle, bueno, está el marido que es cabeza del hogar. Después está bueno, ¿por qué no? No, así, igual, no, es un orden que Dios da. Esa es la cabeza, es un orden. Dios da ese orden. Entonces nosotros tengamos memoria de lo que dijeron los apóstoles. Y no nos pongamos con esta teología, porque no es el orden que Dios quiere. ¿Podemos decir amén? Amén. Entonces no se enojen las mujeres, sino
es lindo ser mujer con mayúscula, ¿no? Ser mujer con mayúscula es tener las características, los roles que Dios le dio que son buenos, y son lindos y son complementarios. Esa es la mujer que Dios quiere. Entonces, cuando hablo de la ideología feminista, es toda la degradación y en algún momento se va a terminar, porque esto es así. Estamos en la otra parte del péndulo, entonces el péndulo va a volver y se va a centrar un poco. Esto es lo que pasó en la historia, ¿no? Es muy cíclico. Ahora estamos en la parte esa del péndulo que está para el otro lado y a veces queda, ¿no?, desagradable. Y bueno, pasan ese tipo de cosas como, ¿no?, decíamos lo del ceder el paso, dar el asiento, que en muchos casos a mí me ha pasado. Ni hablar de decir algún piropo, ¿no? Eso olvídense los muchachos, porque ahora te denuncian, porque hay un acoso. Decirle un piropo a una mujer era lindo. Yo no lo estoy haciendo ahora, ¿viste? Vamos a aclarar, porque esto queda grabado, así vamos a aclarar. Pero a los varones no les gustaba decir un piropo, era lindo decir un piropo a una mujer, ¿o no? No grosero, porque eso estaba mal. Era un lindo piropo. Ahora no se puede, porque saben que lo denuncian, ¿no? ¿Saben? Bueno, ese tipo de cosas, a eso me refiero cuando vamos al péndulo para el otro lado. No voy a hablar más de feminismo. Pero miren, cómo termina, cómo sigue. De 3 aspectos importantes, del 21 al 23. Porque dice, no solo para nosotros. Nosotros dice, bueno, que tengamos memoria de lo que escribieron los apóstoles. Tengamos cuidado con estas cosas. Yo mencioné algunas, ustedes me pueden ayudar con otras que yo no me di cuenta. Pero yo mencioné la teología de la prosperidad, el egocentrismo, el hacer una iglesia de servicios. O sea, yo voy a la iglesia porque Dios me tiene que servir a mí. Entonces yo voy a esa iglesia porque me dicen que Dios me va a dar esto, me va a dar aquello. Entonces es una iglesia de servicios. Yo voy a una iglesia como un supermercado, ¿sí? Dios me va a bendecir a mí y Dios está para mirarme a mí y el centro soy yo. Bueno, esa es la teología egocentrística. La ideología de género que está pasando en nuestros días hoy, y la ideología feminista que está pasando, sobre todo, yo pienso que Argentina es puntal en esto, en Sudamérica. No sé qué pasa en otros países, pero acá pegó fuerte y entra en las iglesias. Ahora, bueno, les digo una discusión que sucede en las iglesias. La mujer es igual que el hombre, entonces la mujer puede tener los mismos cargos que el hombre a nivel eclesial. Está bien, es todo un tema para discutir. No quiero meterme, me voy a salir. Voy a tener problemas y me van a buscar en la puerta. No quiero. Pero ¿qué les dice? Mire, les dice que nosotros nos conservemos en el amor de Dios, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice principalmente 3 cosas. Dice, algunos que dudan, convencedlos. Esto está viendo, nosotros estamos convencidos, estamos siguiendo lo que dicen los apóstoles. Entonces ahora levantamos la vista y miramos hacia afuera. Entonces está hablando de aquellos creyentes que se están confundiendo. Entonces, ¿qué nos dice? Algunos que dudan, convencedlos. Vieron que hay algunos que están más o menos, uno se da cuenta que le está errando por poco. Entonces, vení que te voy a explicar. La Escritura no dice esto, Dios aconseja esto. Eso es lo que tenemos que hacer con aquellos que los vemos. No hagamos, bueno, vos haces tu vida, yo hago la mía. No, acá lo que nos dice es, si tenemos la posibilidad, versículo estoy leyendo el 22, algunos que ven que están dudando y yo no sé, porque Dios ama a todos, dice, pero ¿estará bien que si yo me gusta llamarme Alejandra, que sea Alejandra y no soy Alejandro? ¿Estará bien? Si la ley me lo permite. Entonces, tengo dudas. Entonces, bueno, vos, Maxi, me agarrás y me decís, vení que te voy a explicar. Me llevas y me explicás. Me dice, mira, no está bien, te voy a explicar por qué. Y me mostrás los pasajes, por qué no está bien. Eso es algunos que dudan convencernos. A otros, dice el 23, salvad arrebatándolos del fuego. O sea, puede haber personas que están ya casi convencidas ahí y que están quemándose mal. Y nosotros dice que de alguna manera hagamos lo imposible por sacarlos, ¿no? Por sacarlos significa, bueno, hablarles, orar por ellos, explicarles, hacer todo lo imposible para poder entender de que ellos están perdiéndose. Entonces que lo hagamos de esa manera. Y a otros, evidentemente, no vamos a tener éxito porque dice que a otros que tengamos misericordia, compasión, con temor, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir,
Esta gente también se está gozando en las cosas que hace, no tiene ningún problema, está equivocada, pero se está muriendo. Y no nos hacen caso, no nos van a dar importancia a lo que nosotros les decimos. Bueno, que de alguna manera sigamos teniendo compasión, pero bueno, que es como que ni lo toques, ¿no? Déjalo ahí afuera, no participes. Pero sí es una preocupación, por eso que no es solo para nosotros y bueno, nosotros nos quedamos acá, estamos todos bien, el resto, bueno, que haga su vida. No, nosotros tenemos la necesidad de poder sacarlos, ¿sí? De poder rescatarlos de ahí. Así que bueno, y termina algo muy lindo diciendo que Él es el que nos va a guardar, ¿no? Así que si vos, no creo que acá tengas dudas, pero puede ser que alguien nos esté mirando y que tenga dudas. No tenemos que tener dudas, tenemos que tener memoria, ¿sí? Y la memoria que tenemos que tener es lo que nos quedó escrito. Por eso Pedro, cuando a alguno le gusta profetizar, le decía, miren, la palabra profética más segura es la que está escrita acá. Esa es la palabra profética más segura. Así que, ¿qué tenés que hacer? Nutrirte de lo que dicen, lo que escribieron los apóstoles, las palabras del Señor Jesús que fueron retratadas en los evangelios. Eso es lo que tenés que buscar y esa va a ser tu guía. Y si tenés alguna duda, está bien que preguntes. Aquel que te trajo, aquel que te está hablando, que preguntes. Porque lo lindo va a ser poder estar juntos y que Dios nos guarde. Porque dice el 24, que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y dice que lo hace como, dice, con alegría, dice esta versión, que Él lo hace con alegría al único y sabio Dios. Esto lo usa mucho Pablo en las cartas. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia. Amén. Amén. Si vos estás medio en dudas, si vos no diste el primer paso de fe, tenés una oportunidad para hacerlo. Si me estás escuchando, viendo la transmisión y tenés dudas, bueno, yo te diría que te juegues y que lo pruebes a Dios. Una vez me provocaron así a mí. Yo estaba, no venía a la iglesia y yo estaba en el balcón y veía cómo se iba mi mamá a la iglesia. Y el que la llevaba a mi mamá me mira y me dice, ¿y vos qué vas a hacer? Me provocó. Dice, ¿vos qué vas a hacer? Dice, bueno, yo soy macho y voy, digo. Pero yo estaba ahí en la mía, ¿no? Así que si vos estás escuchando y te pareces a lo que era yo, te animo a que te decidas, ¿no? Te decidas a dar el paso y decirle sí a Jesús, ¿no? Sí a Jesús. El que fue el que nos salvó, que nos rescató, y todo esto que se escribió por Él, ¿no? Todo este nuevo pacto que tenemos acá, que es el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, se escribió por Él, es la obra de Él. Amén. Y hoy podemos estar agradecidos. Y le decimos no a estas ideologías, como era no el gnosticismo en aquella época. Hoy le decimos no a estas ideologías y sí a la palabra de Dios. Amén. Sí a la palabra de Dios. Y tengamos memoria. Y de vuelta, no nos olvidemos, tengamos memoria. Amén. Oramos. Padre del cielo, te adoramos, te damos gracias. Nos ponemos delante tuyo, Señor, y reconocemos tu señorío. Gracias por salvarnos, gracias por rescatarnos, como dice el apóstol Pablo, de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor, por traernos a tu camino. Yo te pido por aquellos que tal vez dudan, que tienen confusión, aquellos que todavía no aceptaron tu nombre, no reconocieron a Jesucristo como Salvador en su corazón, que le des una oportunidad, Señor, esta mañana. Tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros, en aquellos que te están buscando de corazón también. Y aquellos que dudan, como dice tu palabra acá a través de Judas, que lo podamos convencer, que lo podamos acercar, tu gracia, Señor, tu palabra, tu bendición para su vida. Nosotros te damos gracias por esta libertad que nos das de leer tu palabra, de aprenderla, de atesorarla. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das y tantas cosas que nos evitas. Gracias por guardarnos de todo mal y de todo peligro. Por eso cantamos, por eso te bendecimos, por eso te alabamos, porque eres grande, Señor, en nuestra vida. Gracias por hacernos tus hijos.
Gracias por darnos esa potestad de ser tus hijos. Gracias por bendecirnos y por lo que viene, Señor, porque sabemos que lo que viene es más lindo que lo que vemos. Dice tu palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ni han estado en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Te damos gloria, Señor, te damos honra en esta mañana y te bendecimos. Y todos sabemos que es por los méritos de tu Hijo. Aquel que esté mirando la transmisión y quiera hacer esta oración conmigo, también le voy a pedir que la repita y que también se acerque o que nos cuente si es que la hizo aceptando al Señor Jesús. Podés orar así: Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo que entregó su vida por mí. Te doy gracias porque Él vino para perdonar con su sangre todos mis pecados y me ha dado vida y me regala la vida eterna. Padre, te reconozco como Dios Padre y te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz por mí. Te pido que me perdones y que inscribas mi nombre en tu libro, en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, mi Redentor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, sería bueno que la sepamos, y también sería bueno que si estás acá, te acerques y nos digas, porque es lindo compartirlo con los hermanos. Dios les bendiga.